este ejercicio nos dan el siguiente gráfico y nos piden que hallemos las componentes horizontales y verticales de cada una de las fuerzas. Para hallar las componentes verticales podemos aplicar dos métodos. El primero es aplicar los triángulos notables y el segundo es aplicar las fórmulas dadas para las componentes horizontales y verticales. En este video vamos a ver las dos formas de calcular las fuerzas y las componentes. Entonces, vamos a empezar por la fuerza 1. Como podemos observar, nos dan una fuerza con una dirección hacia la derecha. Entonces podemos hacer un triángulo rectángulo. Más o menos así. Y reemplazamos los valores que tenemos. La fuerza en este caso vendría a ser la hipotenusa. Y como conocemos, el triángulo notable de 45 nos da los siguientes valores. X raíz de 2 va a ser la hipotenusa y X van a ser cada uno de los catetos. Ahora, para hallar el valor de los catetos, despejamos X de la siguiente igualdad. Nos queda entonces que X raíz de 2 es igual a 200. X es igual a 200 entre raíz de 2. Haciendo esta división en la calculadora, nos sale que 200 dividido para raíz de 2 es igual a 141.42, en este caso newtons. Entonces, como podemos observar, los valores de los catetos y en este caso de las componentes en X y en Y van a ser las mismas. Entonces, escribimos que la componente en X de la fuerza 1 es igual a 141.42 newtons. Y la componente Y igual a 141.42 newtons. Positivos porque se encuentran en el primer cuadrante. El segundo método consiste en aplicar las fórmulas ya dadas de las componentes horizontales y verticales. En este caso, para hallar la componente de X, decimos que la componente de X es igual a la fuerza por el coseno de X. Y para hallar la componente vertical, decimos que la componente vertical, lo de Y, es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Por el seno de X. Entonces, reemplazamos y nos quedaría que en este caso nuestro módulo de fuerza es 200 por el coseno de 45. Esto en la calculadora nos da 200 por coseno de 45, nos da que es igual a 141.42 newtons, que es el mismo valor que obtuvimos con el otro método. Ahora calculamos el valor de Y, que va a ser igual a 200 por el seno de 45, que nos va a dar la misma cantidad, 141.42 newtons. Y así podemos comprobar que por los dos métodos nos da la misma solución. Para la segunda fuerza podemos hacer un proceso más visual, ya que no podemos formar un triángulo rectángulo como tal. Entonces podemos deducir o concluir que la componente en X es de menos 100 newtons porque está dirigido hacia la izquierda. Y como no se mueve desde el origen, podemos deducir que la componente en Y va a ser 0 newtons. Entonces estas serían las componentes de la fuerza número 2. Ya las componentes de la fuerza número 3 también podemos observar que se nos forma un triángulo rectángulo, el cual lo tengo representado aquí con un ángulo de 30 grados, y como es un ángulo notable podemos deducir sus catetos según triángulos notables. Entonces decimos que 2x es igual al módulo de la fuerza, que en este caso es 50 newtons, y nos da que X va a ser igual a 25 newtons. Reemplazamos en los dos catetos sobrantes y decimos que en Y X va a valer menos 25 newtons. ¿Por qué menos 25 newtons? Porque se encuentra en el cuarto cuadrante y, como podemos ver, se encuentra en la parte negativa del eje Y, porque está para abajo. Mientras que en el eje X, la componente en el eje X sería 25 raíz de 3,
positivo porque se está moviendo hacia la derecha. Lo hacemos por el otro método y decimos que la componente de la fuerza 3 en X es igual al módulo de la fuerza por el coseno del ángulo. Reemplazamos y me queda que la componente en X va a ser igual a 50 por el coseno de 30. Hacemos esta operación en la calculadora y nos da que la componente en X con respecto a la fuerza 3 es igual a 25 raíz de 3 newtons, que es el mismo valor que obtuvimos anteriormente. Entonces, ahora vamos a calcular la componente vertical con respecto a la fuerza 3. Y esto es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Reemplazamos y nos queda que la fuerza es 50 newtons por el seno de 30. Y esto nos va a dar igual a 25 newtons. Comprobando así que de los dos métodos nos va a dar siempre la misma respuesta. Y dando así la solución al literal A. El literal B nos dice que determinemos la componente vertical y horizontal de la resultante de estas fuerzas. Entonces, para hallar la resultante, podemos ocupar la fórmula que nos dice que la resultante va a ser igual a la raíz de las componentes en X al cuadrado más las componentes en Y al cuadrado de la resultante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar la resultante total en el eje X, sumando algebraicamente las componentes en X de todas las fuerzas, es decir, de todas las magnitudes que hallamos en el literal A. Entonces sumamos algebraicamente esto y nos da que la resultante de las componentes en X va a ser igual a 141.42 positivo menos 100 newtons, porque recordemos que se encontraba en el segundo cuadrante, y más 43.30 newtons. Entonces la resultante de las componentes de X va a ser igual a 84.72 newtons. Lo mismo hacemos con las componentes en el eje Y. Realizamos la sumatoria para determinar la resultante de las componentes en el eje Y. Entonces resultantes en el eje Y es igual a 141.42 y menos 25 newtons. Esto en la calculadora nos da un valor de 116.42 newtons. Una vez hallados estos valores, ya podemos reemplazar en la fórmula para hallar la resultante. Entonces sería igual a la resultante de X, que es lo que llamo de aquí, 84.72 al cuadrado, más la resultante en Y, que también la acabamos de hallar y es 116,42 elevado al cuadrado. Se nos pide que determinemos el módulo, la dirección y el sentido de la resultante. El módulo ya lo hallamos y nos dio como resultado que nuestro módulo de fuerza es igual a 144 newtons. Luego nos pide que calculemos la dirección y el sentido de la resultante. Entonces, para calcular la dirección primero tenemos que hallar el sentido de la resultante. Como las componentes en X y Y nos dieron positivas ambas, deducimos que se encuentra en el primer cuadrante, tal y como lo he representado aquí. Entonces, para hallar el ángulo en el primer cuadrante con respecto al eje X, en este caso el ángulo θ, ocupamos una fórmula que es muy conocida, la cual nos dice que la tangente de θ es igual a la resultante de Y sobre la resultante de X. Reemplazamos y despejamos θ y nos quedaría que θ es igual a la inversa de la tangente por la resultante de Y sobre la resultante de X. La dirección entonces será igual a la inversa tangente de la resultante Y, que en este caso es 116.42, sobre la resultante en X, que es 84.71. Nuestro ángulo de dirección será 53.85 grados. Llegando así a la solución de este problema.